Mi nombre es Natalia Fernández y el otro día estuvimos charlando sobre Loca Americana. Hoy vamos a abordar las diferentes consultas y dudas que surgieron. Les voy a presentar a la doctora Gende, que nos va a acompañar para responder algunas de las consultas que surgieron. Bien, hicimos una pequeña presentación para ir... Lice, ¿querés que...? Sí, se corta un poquito, ya? Nati. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Ya me presentó Nati, trabajamos en el laboratorio, en el CIAS, y ahora, si bien ella dio la presentación, vamos a dar estas respuestas en conjunto, y por supuesto quedamos a disposición para lo que quieran en caso de que sigan algunas posibles futuras preguntas. Así que ahora vamos a compartir, como les decía Natalia, una presentación en la que pusimos las respuestas a las preguntas. A ver. Ahora se corrió, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, la tecnología es lo nuestro, ¿eh? La tecnología sí, no sé si es lo nuestro, tal cual. Vamos a compartir la pantalla, ahí estamos. Bueno, no sé si ahí la estás viendo, Nati. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, ahora la vamos a poner en pantalla completa, si es que se deja, ahí está. Bueno, como bien decíamos, Nati dio una presentación el otro día excelente, y ahora salieron algunas dudas, o surgieron algunas dudas de algunos colegas y de algunos apicultores de aquí de Argentina y de algunas otras partes que nos han escuchado, así que vamos a ir dando respuestas a cada una de ellas, ¿sí? Nati, Camilo Sí. Ruiz, de Chile, nos preguntó que en la charla se comentó de una variedad de loque americana que puede presentarse sin opercular, dice. ¿Y cómo se diferenciaría en terreno de una loque europea? Pregunta. Así que vos querías hacer alguna aclaración al respecto de eso, ¿no? Exacto. Cuando los diferentes genotipos, que eran los ERIC 1, 2, 3 y 4, dije que 2, 3 y 4 podían matar a la larva, o sea, matan a la larva más rápidamente que el genotipo ERIC 1. Aproximadamente dan muerte al 7º día. Por lo tanto, esa larva ya estaría en prepupa y estaría operculado. Lo que se supone es que al estar enferma más rápido, por ahí la detectan cuando está moribunda y no ya muerta, en el estado de antes de ser operculada. Sí. Repetilo, por favor, eso porque justo se cortó. Bien. El genotipo ERIC 2, 3 y 4 matan a la larva al día 7. Dije yo que era más fácil que las abejas pudieran hacer el comportamiento higiénico, o sea, retirar esas larvas, ya que la larva iba a presentarse moribunda antes de ser operculada. Y acá dicen, ¿cómo la diferencia de una loca europea? Primero, la posición de la larva. La loca europea va a tener una posición irregular. En cambio, una es seca y muy pegada. Segundo, no es una escama, digamos, es una larva. La larva de loca europea va a ser acuosa, no va a estar ese estiramiento tipo chicle. Y va a tener otro color, más amarillento, no tan castaño. Así que esas serían las condiciones. Mira, ahí me gustaría recalcar, respecto de esta diapositiva que también habíamos puesto acá, que quizás también podría haber dado algún tipo de confusión respecto de esta loque atípica que también mencionaste el otro día. La loque atípica, sí, las condiciones y las características son típicas también de una loque americana, opérculos hundidos, cría salteada, olor característico. La diferencia es que cuando uno hace la caracterización microbiológica o la caracterización también genotípica, lo que uno detecta es que en vez de tener una Panebacillus larvae, tiene un Panebacillus albei, ¿sí? Que si bien las características en el apiario
son muy parecidas, las características del microorganismo son otras. Y bueno, las aclaraciones que hiciste, perfecto, Nati. Ahí tenés, fíjate, ahí abajo, la típica posición irregular de la loque europea, y la loque europea, como bien dijiste, se observa bien en lo que tiene que ver con la cría abierta. Y también acá pusimos, junto con Nati, algunas ideas de dónde las veríamos, y lo que vos recién comentabas. Acá tienen una larva arriba, una cría abierta, una loque europea, que si la van en una posición irregular, y como bien vos dijiste, acuosa, amarillenta, mientras que si miramos acá abajo, claramente si vamos a buscar una loque americana, vamos a ir a la cría operculada, y que vamos a encontrar lo que ya habías comentado el otro día, lo de la larva chiclosa, la larva esta que fila, esta larva que tiene capacidad, vos dijiste bien el otro día, la prueba del palillo, que se estira 2,5 centímetros. Así que bueno, esperamos con esto haber dado más o menos contestación a las preguntas de este colega. ¿Tenés algo para agregar, Nati? No, creo que de esto no. Ojalá pronto podamos hacer algún pequeño manualcito para acercarles, así que ya daremos información por la página también. Sí, hace rato que nos debemos Bien, eso, otra. Natalia. Ahora que tenemos Sí, a lo y mejor la un gente poquito lo más de pide. trabajo en casa, deberíamos autocumplirnos ese desafío. Esta Sí, es sí, otra también tal una cual. pregunta del colega. ¿La querés leer vos, la pregunta, Nati? Sí, dice, ¿qué tan factible es que podamos encontrar loque europea y loque americana actuando en forma conjunta? Bien, acá Liesel hizo un trabajo en campo en Italia y les va a contar un poco los resultados que vio. ¿Por qué ponemos un trabajo de Italia también, no? Esto es importante recalcar, porque bueno, una de las cosas que no dijimos, pero es muy característico de loque europea, que ocurre cuando hay entrada despareja de néctar, o sea, las condiciones climáticas influyen demasiado en la loque europea, y en primaveras, son climas que a lo mejor no ocurren tanto en nuestro país, o en nuestra zona por lo menos, Nati. Entonces, a nosotros es más difícil encontrar superpuestos loque americana y loque europea. Por eso elegimos este trabajo, que tiene que ver con un análisis que hicimos en Italia, en el que las condiciones climáticas y la zona geográfica ayudaba como para que pudiéramos tener en apiarios naturalmente infectados varias patologías al mismo tiempo. Acá pueden ver que tenemos, acá donde dice PA es peste americana, que es lo que nosotros llamamos loque americana, ¿sí? CC es covata calcificada, cría yesificada, ¿sí? Después aquí P es lo que nosotros llamamos la loque europea, y ahí vamos a poder ver que en un apiario en el cual se analizaron todas las patologías, cómo podían estar naturalmente, encontrarse en el apiario en esas condiciones climáticas, se encontró que, vamos a borrar así no se hace lío, que tenemos una posibilidad de encontrar, específicamente la pregunta de nuestro colega, de loque americana y loque europea, en conjunto, ¿sí? Aproximadamente un 14%, ¿sí? Después podemos ver que hay un 14% de probabilidad de encontrar loque americana, loque europea y cría yesificada al mismo tiempo. Después fíjense un alto porcentaje, un 43% de tener posibilidad de tener loque americana y cría yesificada juntas, y del total de apiarios, de colmenas de ese apiario, solamente el 29% tenía solo signos de loque americana. Así que dice, ¿cuán es factible encontrar loque americana y loque europea? Específicamente a la consulta de este colega, sería aproximadamente un 15%, ¿sí? En condiciones normales y condiciones climáticas que permitan que se puedan desarrollar a la par ambas patologías. Claro, tener claro que estas respuestas por ahí no son para traspolarlas a cualquier situación, sino que hay que tener muy en cuenta en qué condiciones se da la loque europea, que es una enfermedad más estacional, digamos.
se puede dar a principios de otoño o al principio de la primavera, por ejemplo, en nuestra zona, en climas templados. Exacto. Así que, bueno, esperemos que sirva esta respuesta. Algo que recalcar ¿Cuál es también la siguiente? Sí. de loquia americana, Nati, es que no es una enfermedad estacional, es decir, se puede desarrollar la loquia americana en cualquier época del año, no así la loquia europea. Bueno, acá viene un interrogante, mirá la abejita con la pregunta, Nati. Mirá, Sí. pregunta, si un apiario padece loquia americana y quemo las colmenas con signos, y al resto le hago trasiego, ¿qué probabilidad hay que la loquia americana reaparezca en la próxima temporada? Y bueno, es un signo de pregunta. Ojalá tuvieran. Claro, bueno, Sí, ojalá tuviéramos la respuesta. nosotros, ¿te acordás, Nati, cuando nos fuimos a ese apiario cerca de Balcarce? Nosotros estamos en la zona de Mar del Plata, entre Balcarce, cerca, no, Balcarce no, Miramar, entre Miramar y Necochea. Nos fuimos a hacer Sí. un trasegado, ¿sí? Y durante Sí. años, durante 5 años, aproximadamente no apareció ningún signo de la patología y apareció después en una sola colonia. Es decir, si el trasegado está bien hecho, ¿qué probabilidad de que hay que aparezca en la próxima temporada? Y puede que no aparezca. Pero bueno, queríamos mencionar también con Natalia que no es solamente loquia americana. Ahí tenemos que tener en cuenta que puede haber otras patologías. Ahí, como pueden ver en la diapositiva, puede haber varroa, ¿sí? Que puede influenciar, puede haber una cuestión nutricional, puede ser que se esté alimentando con miel y que esa miel provenga de colmenas infectadas. Entonces nosotros, por más que hayamos hecho un buen trasegado, estaríamos propagando la enfermedad trayéndola de otro lugar. O sea, hay muchos factores predisponentes que van a depender más allá del trabajo de trasiego en sí mismo. ¿No, Nati? Tal cual. Es como les mostré el trabajo de monitoreo, que tenemos que tener todo en cuenta todas estas cuestiones. Si queréis volver una para atrás, porque Ahí volví, Nati. había hecho otra consulta. Ahí está. Dice, si actúo retirando y que en estados vegetativos de la enfermedad puedo frenar y contener la generación de esporas de forma eficiente. Yo acá quiero aclarar una cosa. Cuando uno va a retirar y quemar, no son estados vegetativos directamente. Lo que uno va a retirar es la cría que pueda tener esporos, y dentro de esa cría puede haber larvas que se está prosiguiendo la infección y va a tener estados vegetativos de la bacteria, pero también puede haber escamas que tiene el estado de espora. Por supuesto que si retiramos ese material, lo quemamos, vamos a detener la propagación. O sea, esto vendría de la mano con hacer un buen trasegado. Siempre el trasegado va acompañado de el retiro y quemado de todo el material, toda la cría. Así que sí, va a frenar de forma eficiente, pero no confundir esos conceptos me parecía importante. Si me permitís, Nati, mirá, vamos a hacer rápidamente Sí. un grafiquito en el que uno grafica el crecimiento de los microorganismos, ¿sí? En forma logarítmica en función del tiempo, y uno tiene, en general los microorganismos crecen en forma exponencial, ¿sí? Y después quedan en una fase estacionaria hasta que finalmente mueren. Cuando uno habla de fase vegetativa, ¿sí? Está hablando de esta parte, en la parte que hay un crecimiento exponencial, ¿sí? Después, cuando empieza a morir la forma vegetativa de los microorganismos, se empieza a generar lo que se llama la espora, es decir, nosotros acá, loquia americana es un panebacillus, o sea que es un bacilo, y empieza a generar la espora, ¿sí? Y la espora es lo que disemina la enfermedad, y que es la que finalmente, cuando el estado vegetativo muere, queda liberada la espora, y es lo que hace que se propague la patología. No sé si más o menos con esto quedó claro, Nati, o la embarré. No, me parece que yo por lo menos te seguí. Bueno, eso es importante, eso es importante. Bueno, seguimos con la próxima consulta, Nati, ¿qué te parece? Dale, perfecto. La siguiente, ahí está. Bueno, no, a mí me llegó una consulta por mail de Juan José Domínguez, que preguntaba cuáles eran las
las condiciones para desinfectar con soda cáustica. Y acá Liesel, que hizo su doctorado ya con orientación bioquímica, pero ella es química de pura cepa, así que va a explicar esto de una manera magistral, así que tomen nota, que son datos importantes y va a tener algunos recaudos también, así que la dejo que se explaye. Bueno, gracias por el halago. Mirá, hay una de las cosas que me gusta aclarar siempre es que fui una de las únicas químicas, la única por el momento química, si no estoy equivocada, en el laboratorio, ¿no? En el CIAS. Y para mí es un aprendizaje constante estar continuamente con colegas biólogos que todos los días me ayudan y me hacen aprender continuamente de su disciplina, ¿sí? Y bueno, y de alguna manera intento yo desde la parte química poder colaborar con ellos en lo que puedo. Bueno, acá, soda cáustica. Soda cáustica podemos hablar de control de la parte de los cuadros, de las pinzas, ¿sí? En ese caso se raspa los materiales, se queman los desechos y se funde la cera, y se hierve el material en soda cáustica. El porcentaje, que es lo que preguntaba Juan José de Cuba, es que se utiliza un 10% peso en volumen. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, me salió un corazoncito ahí, parece, mirá. 10% peso en volumen quiere decir que son 10 gramos, ¿sí?, de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio viene en polvo, viene como si fuesen perlas. 10 gramos de hidróxido de sodio en 100 mililitros de solución. Eso quiere decir 10% peso en volumen. Una cosa importante que hay que recalcar de esto, soda cáustica, es, como está escrito acá, hidróxido de sodio, ¿sí? El hidróxido de sodio, cuando se mezcla con agua, da una reacción exotérmica, ¿sí? Exotérmica. ¿Qué quiere decir que es exotérmica? Que libera calor. Entonces, lo que les voy a decir es que tienen que tener la precaución de que si quieren disolver 10 gramos de hidróxido de sodio en 100 mililitros de solución, lo que les conviene hacerlo es en un recipiente en el cual pongan los 10 gramos, los 100 mililitros de solución, o por ejemplo, el equivalente que serían 100 gramos por litro, y eso les conviene ponerlo en un baño con hielo, por ejemplo, porque eso va a hacer que se facilite un poquito la disolución del hidróxido de sodio. Entonces, de esa manera van a poder obtener una solución sin problemas y sin tampoco posibilidad de quemarse. Y respecto de lo que tiene que ver con de desinfectar, ¿sí?, los cuadros, ¿sí?, no estoy hablando de los cuadros de cera, ¿no?, sino estoy hablando principalmente del material de madera, el porcentaje es menor, un 2% peso en volumen, o sea que estaríamos diciendo 2 gramos de hidróxido de sodio por cada 100 mililitros de solución. Eso es lo que estaríamos diciendo, 2% peso en volumen, o lo que es lo mismo, 20 gramos, ¿sí?, de hidróxido de sodio por litro, por cada 1 litro. Así que bueno, esa es la forma de prepararlo. Después, una cosa importante a tener en cuenta después es que se debe enjuagar, enjuagar bastante, ¿sí? Nati, ¿te parece que quedó claro? ¿Querés que agreguemos algo? Sí, a mí lo que me surge la duda es si después de esa solución se puede tirar normalmente en cualquier lado, o hay que tener una precaución para deshacerse, digamos, para desechar esta solución. Mirá, conviene dejarlas guardadas y poder, si pueden, reutilizarlas. Todo lo que tiene que ver con desechos químicos, conviene ser bastante precavido respecto con lo que se desecha al medio ambiente, ¿sí? No sé en qué lugar trabaja cada uno, por eso las condiciones también legales también en algunos casos son diferentes. Entonces lo que estaría bueno es que se asesoren en cada lugar donde ellos provengan para poder averiguar qué deben hacer con cada uno de los desechos, ¿sí? Perfecto. Mirá, Nati, también agregué, por si alguno tenía alguna duda respecto del parafinado. El parafinado es esterilización con parafina, y esto se hace una inmersión del material durante 10 a 15 minutos a una temperatura de 150 grados, ¿sí? Primero se va a disolver
la parafina más o menos se derrite, por decirlo de alguna manera, alrededor de los 60 grados, ¿sí? Y después tener la posibilidad de que llegue a 150 grados y dejarlo aproximadamente 10 a 15 minutos. Bien, también acá tener los cuidados pertinentes para manipular toda este Mira, en artefacto general, y la la parafina gente que se también. dedica, nosotros por ejemplo no tenemos parafinadora y lo que hacemos, hemos hecho, ¿te acordás? Una de las cosas importantes que tiene la oca americana, como bien dijimos, que tiene la capacidad de formar, Panebacilos larvae, tiene la capacidad de formar esporas. Estas esporas son muy resistentes. Entonces, cuando uno quiere reutilizar, por ejemplo, material inerte, colmenas, lo que conviene es hacer un muy buen tratamiento, si no las quemo, ¿sí? Si tuvieran oca americana, hacer un buen tratamiento de modo de eliminar toda posibilidad de proliferación de las esporas, ¿no? Bien, bien, perfecto. Entonces también, acá está. Esto también es muy importante tomarse, si uno empieza a conocer, tomar este recaudo sería buenísimo casi que para cualquier patología, que sea de hongos o bacteriana. Tener la costumbre de un baldecito con lavandina y hipoclorito de sodio para ir desinfectando entre colmena y colmena, trabajar con 2 pinzas. Así que bueno, ahora nos vas a contar también cómo preparar esa solución de manera correcta, porque realmente se abusa del uso del cloro en las proporciones, digamos. Cómo sería preparar una buena solución desinfectante. Mira, Nati, vos nombraste recién 2 pinzas. Cuando uno trabaja con Lockheed americana, siempre conviene, o con Lockheed americana, o cuando uno no trabaja con Lockheed americana, básicamente, uno siempre tiene que tener la precaución de tener 2 pinzas. Porque si uno encontrara una colmena con signos característicos de Lockheed americana, esa colmena que yo abrí, con esa pinza la tengo que esterilizar. Ahora vamos a explicar cuál es uno de los modos de hipoclorito de sodio. Si no, simplemente con flameado, si uno tiene la posibilidad de llevarse un flameador que permita flamear el material, eso sería otra forma de esterilización de esa pinza, ¿sí? Pero lo ideal sería esa pinza, descartarla y seguir trabajando con otra. Otra cosa importante también, Nati, me parece de recalcar es que si a nosotros nos dicen, bueno, me parece que aquella colmena tiene Lockheed americana, ¿sí? Entonces, si uno va a revisar el apiario, empiezo a revisar por todo el resto y dejo las que posiblemente tengan Lockheed americana como última opción, ¿sí? Para no estar propagando la enfermedad en la revisión nuestra, ¿sí? Y bueno, puntualmente la pregunta que me hiciste, o que nos hicimos acá, o que nos hicieron los colegas, fue una forma de esterilización también es hipoclorito de sodio, ¿sí? 20 minutos en una dilución 1:10 de lavandina comercial. Acá me parece importante recalcar esto. Hoy, Nati, estamos en una situación en la que estamos todos casi en casa haciendo esto por una pandemia, en la cual se ha también hablado mucho de desinfectar las cosas que uno trae del supermercado con soluciones de hipoclorito de sodio, y una cosa que hay que tener en cuenta es qué lavandina estamos comprando. Nosotros acá en Argentina la mayoría de las lavandinas que compramos tienen esta concentración, 55 gramos por litro de cloro activo, ¿sí? Si uno compra una lavandina concentrada, ¿sí? Estaría viniendo aproximadamente con 100 gramos, ¿sí? Por litro de cloro activo, ¿sí? Entonces, si hablamos de esta, que es la habitual, la de 55 gramos por litro, vamos a hablar de una dilución 1:10. ¿Cómo hacemos esa dilución 1:10? Bueno, esa dilución 1:10, como bien dice ese numerito ahí, es hacer lo siguiente: tomar una parte de lavandina, ¿sí? Más 9 partes de agua, ¿sí? 9 partes de agua. Por eso se dice 1:10, es decir, la suma de los dos me da 10. Bueno, ahí intento poner un 10, Natalia, esto de escribir con el mouse no es tan fácil. Entonces, eso quiere decir 1:10. Pero bueno, vuelvo a repetir, sería 1 mililitro, ¿sí? De solución de lavandina en 9 mililitros de agua, lo que es lo mismo decir 10 mililitros de lavandina en 90 mililitros de agua, o lo mismo que es decir en 100 mililitros de lavandina en 900 mililitros de agua. ¿Está bien? Eso sería una dilución 1:10, siempre y cuando nuestra lavandina sea 55 gramos por litro.
Si fuese la que les comentaba de 100, va a ser la mitad, es decir, uno no, o sea, va a ser, tengo que diluirla más, porque está concentrada. Entonces, les pido por favor que tengan esa precaución, que cuando van a utilizar la lavandina, que se fijen en el barbete cuál es la concentración específica que están vendiendo o que están comprando ustedes en su país. Así que, ¿quedó claro, Nati? ¿Seguimos? ¿Querés comentar Perfecto. algo más? No, perfecto, me parece que está muy bien explicado. No recuerdo cuál seguía la otra No, y pregunta. acá agregar que si bien hay otros medios de desinfección, si bien esto no es muy habitual, se puede hacer, que es desinfección por rayos gamma. Esto no es muy común, pero existe, en nuestro país también existe, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que uno va, lleva, ellos en la Comisión Nacional de Energía Atómica hay una sección específica dedicada a la apicultura, que no solamente hacen investigación, sino que hacen también evaluación de metales pesados, en el cual pueden hacer tratamiento del material inerte con rayos gamma. ¿Sí? Entonces hacen, no sé cuánto cobran, pero uno lleva los cajones, y se los dan desinfectados. Eso me parecía también importante comentarlo para que tuvieran como información. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Nati, Perfecto. acá, ¿qué te parece si hablamos un poquito de los medios? David Riquelme nos preguntó de los medios de cultivo. ¿Querés comentar algo? Bien. Sí, que en línea, o sea, en la red, podemos encontrar un pequeño manual de la OIE que habla de loque americana. Ponemos manual OIE loque americana, y ahí va a haber un detalle de todos los medios de cultivo y las condiciones y diferentes cuestiones. Esa es una información oficial donde van a encontrar toda la información. Se baja en un PDF, o sea, es de libre acceso. Bueno, acá un oyente quería saber un poco más de cuáles eran las condiciones del medio de cultivo. Yo dije que Mira, nosotros nosotros, habitualmente, como figura ahí, usamos el MIPGP, que es el que mejor nos ha funcionado. Hay en este manual de la OIE o en la bibliografía que se pueda consultar, hay varios medios, varias recetas diferentes. El AJ también. Bien, esto va, ¿qué es un medio de cultivo? Porque vayamos por ahí al principio. Es esa gelatinita donde hacemos crecer las bacterias. Las hacemos crecer para poder identificarlas y poder determinar si estamos frente a loque americana, si el origen es de Panebacillus larvae o Panebacillus alvei. O sea, eso es una cuestión bien de laboratorio. Ahora, si querés, Lee, decir alguna especificación más al respecto. mira, sí creo que es importante destacar dos cosas de este microorganismo. Es que no crece, la mayoría de microorganismos, por ejemplo, si uno habla, qué sé yo, de Staphylococcus aureus, que es un gran positivo, o de coli, que es lo que habitualmente uno habla en los alimentos, el crecimiento habitualmente es en 24 horas, mientras que este microorganismo en este medio de cultivo, en el MIP, que es, como bien dijo Natalia, el que para nosotros es que nos ha resultado más adecuado, estas son las siglas de lo que compone ese medio de cultivo, que es Müller Hinton, extracto de levadura, piruvato, glucosa y fosfato ácido potasio, es que crece en 48 horas, no en 24 horas, ¿sí? O sea, que si uno, por ejemplo, lo ve a las 24 horas y no ve una colonia crecida, no se asuste, lo que uno tiene que esperar es verla a las 48 horas, ¿sí? Pero eso también es importante recalcar algo, me parece, Nati, si uno aísla pelarve a partir de larvas, o se aísla a partir de abejas, o se aísla a partir, o sea, uno lo aísla por primera vez y lo quiere identificar por primera vez, probablemente nos tarde 5 días en crecer, ¿sí? O 3, 4, 5 días en crecer, ¿sí? O sea, si uno lo aísla desde cero, desde una matriz, por ejemplo, cuadro, por ejemplo, miel, por ejemplo, abeja, ¿sí? Va a tardar aproximadamente 5 días en crecer. Si nosotros lo repicamos, que quiere decir hacer revivir al microorganismo, va a tardar 48 horas. Y bueno, ahí están las características, cómo se ve, es blanquecino, esféricas y pequeñas, son las colonitas, fíjense ahí abajito hay una colonia típica, ¿sí?
es que crece en condiciones de microaerofilia, crece en condición de 5% de dióxido de carbono, o sea, no es que crece en condiciones de aerobiosis, sino que crece en condiciones de microaerofilia, eso es otra cosa, me parece que es importante a David decírselo, que estaba interesado en ver cuáles eran las condiciones de aislamiento e identificación. No sé si querés agregar algo más, Nati. Perfecto. No, creo que no. Siempre recalcar que al final van a aparecer nuestros mails y cualquier consulta que quieran hacernos, siempre estamos dispuestos a tratar de ayudar a evacuar esas dudas o colaborar en alguna cuestión. Perfecto. Bueno, y un colega también, una colega, no me acuerdo, ahora nos fijamos quién era porque está el nombre más atrás, nos preguntó qué concentración de aceite de canela se utilizó en los ensayos que hicimos para controlar loque americana. ¿Y querés vos hacer un punteo, Nati, de qué es los ensayos que nosotros hacemos antes de llevar a campo algún producto natural? Sí. Bueno, primero, volver a recalcar que las sustancias naturales siempre van a tener una variación, depende de si es botánico, va a depender las concentraciones de esos principios activos que pueda tener, del lugar de donde creció, del tiempo de cosecha, del tipo de secado. O sea, la sustancia natural es algo tan fijo que podamos decir, no sé, el laurel funciona. Puede que funcione, pero hay que tener en cuenta estas características. Eso como primero. Después lo primero que hacemos siempre es probar esta sustancia. Nosotros en general buscamos sustancias naturales, probar cómo actúa frente al microorganismo, o sea, la actividad in vitro. Nosotros hacemos crecer esas bacterias, como mostramos en la diapositiva anterior, en el medio de cultivo, y después las exponemos a diferentes concentraciones de esa sustancia. Una vez que evaluamos y consideramos, donde encontramos eso, la concentración inhibitoria mínima, es la mínima concentración que inhibe el crecimiento de la bacteria. Digo inhibe porque después de eso hay que determinar la concentración bactericida, o sea, la que la mata, que a veces puede coincidir y a veces no. Entonces, una vez que hacemos estos pasos y nos interesa esa concentración, nos parece que puede matar al microorganismo, hay que también después llevarla a probar frente a las abejas, ver que no sea tóxico para las abejas, porque hay que tener un límite de seguridad para esa sustancia. Nati, ¿te puedo una frenar vez un que poquito? Sí. A lo mejor estaría bueno decir, por ejemplo, bien vos recalcaste el otro día y una de las oyentes, mientras vos dabas la clase, decía, por favor recalquen la no utilización de antibióticos. Decía, yo no recuerdo, yo estaba siguiendo tu charla y iba viendo las consultas que iban haciendo y dice, por favor recalquen eso. Bueno, vamos a recalcarlo ahora, pero vamos a poner un ejemplo. Más allá de que aquí es CIMI, bien lo explicaste vos, la concentración inhibitoria mínima, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo de canela, que fue lo que nos preguntaron específicamente, inhibe al crecimiento del microorganismo en 50 partes por millón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que inhibe al microorganismo con 50 miligramos por litro. ¿Sí? 50 miligramos por litro de ese aceite esencial. Y como bien dijo Nati, perdóname que lo recalque, pero justo se cortó un poquitito cuando vos lo estabas diciendo, es que sí. El aceite esencial de canela de acá no es el mismo que el de Italia, no es el mismo que el de Cuba y no es el mismo que el de Chile, ¿sí? Va a depender de las condiciones climáticas y de las condiciones botánicas, también va a depender de la especie, pero también es importante recalcar que nosotros, antes de hacer esos ensayos de actividad antimicrobiana, hacemos ensayos de cromatografía gaseosa, en el cual determinamos la composición de cada uno de los aceites esenciales, en caso que sean aceites esenciales, y si hablamos de sustancias naturales, se puede hacer, por ejemplo, la determinación de la composición de los extractos vegetales a través de la técnica de HPLC, ¿sí? Y acá es importante recalcar, por ejemplo, el aceite de canela nos dio 50 partes por millón. Y el de laurel, por ejemplo, que probamos nosotros, puede estar en 200 partes por millón, ¿sí? Entonces quiere decir que
laurel, el aceite esencial de laurel, inhibe menos que el aceite esencial de canela, ¿sí? Eso, perdóname, Nati, me parecía que a lo mejor estaba bueno aclararlo, ¿eh? Y ahora sí vamos a lo que tenía Perfecto, que ver con los perfecto. ensayos de campo, ¿sí? Antes de llevarlo a campo, ¿va? Sí. Bueno, una vez que probamos la actividad antimicrobiana de esa sustancia, probamos la toxicidad sobre las abejas adultas, también probamos la toxicidad larval in vitro, o sea, criamos las larvas en el laboratorio y las exponemos también a diferentes concentraciones de la sustancia y vemos cómo es su mortalidad. También hemos hecho toxicidad larval in vivo, o sea, en la misma colmena, y asociándolo también, verificando también el comportamiento higiénico que tenga esa colmena como para poder saber qué es lo que sucedió. Bien, no solamente también... Una vez que probamos esto, sí. No, perdóname, Sí, sí, perdóname. sí, Sí, adelante. sí. Bueno, una vez que tenemos entonces actividad antimicrobiana, ensayo toxicidad en abejas adultas, toxicidad en larvas, recién ahí podemos empezar a evaluar, llevar esa sustancia a una condición de campo. Nosotros también hemos hecho inoculación artificial, donde inoculamos la enfermedad. Algunos están agarrándose la cabeza de cómo van a inocular loca americana, pero bueno, son nuestros ensayos, tenemos nuestros recaudos para realizar esto. Bueno, inoculamos la enfermedad y ahí probamos la sustancia y vemos las diferentes reacciones. También se pueden hacer ensayos sobre colmenas que están naturalmente infectadas. Y acá tenemos el ensayo que realizó Liesel con el aceite de canela, y estaba por contarnos. ¿Querés contar los resultados de este ensayo? ¿Cómo eran? Bien, puntualmente Omar Alcides Cremona nos había preguntado específicamente respecto a este ensayo. Como bien vos dijiste, nosotros podemos hacer diferentes cosas. Podemos hacer ensayos de inoculación artificial sobre los cuales probamos las sustancias naturales, o trabajar sobre colmenas naturalmente enfermas. Y en el caso particular acá lo que evaluamos fue el porcentaje de larvas enfermas en el tiempo. Si nosotros lo que hacemos es, se produce la inoculación de la enfermedad y después la vamos siguiendo durante aproximadamente un mes, ¿sí? Y después, por supuesto, actuamos en consecuencia, se descarta todo el material, se desinfecta, lo que se tiene que quemar se quema, lo que se tiene que tirar se tira, y tomamos, por supuesto, todos los recaudos de desinfección. Y en este caso, como les decía, es el porcentaje de larvas enfermas, principalmente respecto a la concentración, a lo que preguntó Omar. En este trabajo específico, nosotros trabajamos con 1000 partes por millón de canela por colmena, ¿sí? Por semana, ¿sí? 1000 partes por millón de aceite esencial de canela por semana. Hay una cosa que es importante de recalcar respecto a los aceites esenciales. Los aceites esenciales son como un aceitito, ¿sí? Y el aceitito no se disuelve en agua. ¿Qué quiere decir que no se disuelve en agua? Quiere decir que si yo pongo una gotita de ese aceite en un frasquito con agua, me va a quedar la gotita arriba y el agua abajo. Entonces uno tiene que emulsionarlo, porque si no, cuando yo asperjo esa solución o la pongo en el jarabe, esa emulsión no va a ser estable. Entonces utilicé una palabra, que es la palabra emulsión, para que el aceite esencial se emulsione, ¿sí? Tenemos que, en el caso nosotros utilizamos como emulsión el etanol, ¿sí? Una concentración de etanol tal que no le hacía nada a las abejas, y podíamos hacer que disolver 1000 partes por millón, y quiere decir 1000 miligramos por litro, 1000 miligramos de litro por litro de aceite esencial de canela, junto con el jarabe, una vez por semana lo poníamos y íbamos evaluando, como les digo, semanalmente los signos que se podían ir desarrollando o no, y cómo iba cambiando el porcentaje de larvas enfermas. Fíjense acá
si vemos específicamente los valores que obtuvimos de ese trabajo, que después le vamos a remitir al paper en el cual lo estudiamos, es que este que está en color rojo es el control, es decir, esto, fíjense, porcentaje de larvas enfermas, quiere decir que el control, ¿qué es el control? El control son aquellas colmenas que nosotros infectamos, y que no le dimos ningún tipo de tratamiento. Entonces crecieron a mansalva sin ningún tipo, creció la enfermedad a mansalva sin ningún tipo de control. Entonces pudimos observar un 84 aproximadamente por ciento de larvas enfermas. Si bien pueden ver aquí abajo, el aceite esencial de canela, que es el que está en verde, solamente se pudo ver un 32% de larvas enfermas, y en aquel momento se permitía el uso de antibióticos. Ahora por legislación, como lo dijo Natalia el otro día, no está permitido el uso de antibióticos. En aquel momento, cuando hicimos esta prueba, sí, y pudimos ver que el control se encontraron solamente 20% de larvas enfermas. Fíjense que entre el aceite esencial de canela y el control con antibióticos no hubo diferencias significativas, es decir, se podría decir que tuvo un control similar el aceite esencial de canela a esta concentración de 1000 partes por millón, similar al control que pudo haber llegado a tener el antibiótico, ¿sí? ¿Quieres agregar algo, Nati? No, siempre, en realidad sí, dije no y sí. Tener en cuenta que sea, el antibiótico está prohibido, pero a lo que cualquier sustancia que querramos agregar, lo que va a actuar es sobre esta forma vegetativa, no sobre la espora. O sea, ninguna de estas sustancias, ni siquiera, o sea, el antibiótico no actuaba sobre la espora, el aceite esencial de canela tampoco, y no sé si hay reportes de alguna sustancia que realmente afecte o haga inviable la espora. Así que hay que tener en cuenta esto siempre. Si bien cuando hablamos de sustancias naturales, generar una resistencia a una sustancia natural puede ser más difícil porque son muchos el aceite esencial de canela en su composición tiene una amplia variedad de sustancias, el antibiótico es una sola molécula, entonces generar resistencia frente a eso va a ser más difícil. Igualmente tener en cuenta que podemos tener los mismos efectos que el uso del antibiótico, no sé, que se desaparecen rápido los síntomas, que tenemos que volver a aplicar el tratamiento. O sea, tener claro eso. Siempre una sustancia, si es de origen natural, que pueda manejar esto, va a tener que ir acompañado de un manejo, o sea, de un trasiego, de un paqueteo, de una manera de manejo, digamos. Eso. Bien, acá está el trabajo que yo les comentaba, es un trabajo que hicimos en el laboratorio, ahí tiene la bibliografía, por si a alguno le interesa, lo puede buscar, del Bulletin of Insectology, del 2009 fue este trabajo. En aquel entonces sí podíamos trabajar con antibióticos, ¿sí? Y acá también a modo de anécdota les cuento, Nati, si me permitís, ustedes me pueden decir, bueno, pero los aceites esenciales son muy volátiles. Sí. Bueno, Natalia Hernández, en su tesis, porque acá nos estamos hablando como amigas y es como lo que somos, los extractos que ella probó, por ejemplo, se hacían en candy, se incorporaban a las colmenas en candy, ¿sí? Porque no son tan volátiles como sí los aceites esenciales, ¿sí? Entonces una forma de poder vehiculizar los aceites esenciales, que también hemos hecho ensayos en el laboratorio, es vehiculizarlos a través de lo que, no sé si lo pueden llegar a ver ahí, son como pequeñas tiritas, ¿sí? En las cuales son films, son como pequeñas, parecido a si fuese una bolsita, formado por caseína, es decir, totalmente naturales, ¿sí? Este es un trabajo que hicimos en colaboración con la gente de ingeniería de materiales, en el cual el soporte es caseína, que es la proteína de la leche, a un 3%, ¿sí? En el cual le incorporamos aldehído cinámico. ¿Y quién es el aldehído cinámico? El aldehído cinámico es el principal componente del aceite esencial de canela. Porque bien vos dijiste, Nati, los aceites esenciales cambian mucho respecto de
la distribución geográfica y un montón de otros parámetros botánicos. En cambio, el aldehído cinámico, que es un compuesto natural, ¿sí? Podemos evitar también estas cuestiones biológicas, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue incorporar el aldehído cinámico en estos films de caseína, y también, fíjense una diferencia acá respecto del trabajo anterior, porque ahora lo vamos a recalcar. Acá, en este eje, en el eje de las ordenadas, están esporas por abeja, que el otro eran porcentaje de larvas infectadas, ¿sí? Acá también sí evaluamos el tiempo de inoculación, ¿sí? Y acá fíjense que el tratamiento con aldehído, ¿sí? También fue mejor que si no hubiésemos tratado nada, ¿sí? Si no hubiésemos tratado. Acá el rojo es infección sin ningún tipo de control, el aldehído es el azul, la oxitetraciclina es este que está en verde, y bueno, aquel que fue control sin infección, por supuesto, no hubo esporas por abeja. Nati, ¿querés contar qué es este cuadrito chiquito, por favor? Bien, nosotras para justamente poder realizar este tipo de ensayos, fuimos desarrollando lo que son las mini, le decimos las mini colmenas. Esto nos permite desarrollarlas más rápidamente, y bueno, a la hora después de descartar todo ese material, es mucho más sencillo y menos costoso. Podemos tener colmenas más parejas y que nos permiten hacer una identificación de esos datos, un análisis mucho más sencillo. Son particularmente desarrolladas para este tipo de experimentación en campo. Que Colmenas más o de menos 4 son, cuadros. sí, en veranos de Bueno, 10. sí, cuando le ponemos nuestra camarita. Tenemos. Bueno, y fíjense qué tamaño. No, pero bueno, no, lo que quería decir es... Sí. Sí. Son un 10% de una colmena grande. Exacto. Estas mini colmenas que nosotros trabajamos es el 10% de una colmena grande, ¿sí? Y para nosotros es mucho más fácil, y también para descartar, ¿no? Como bien decías. ¿Te parece que sigamos, Nati? Seguimos. Bueno, Roberto Quipe nos preguntó si los zánganos podían diseminar las esporas de loca americana cuando visitaban otras colmenas. La respuesta más fácil es sí. Por supuesto, pueden tener esporas. ¿Cuál es el protocolo si llevo las reinas a mi lugar cuando no existe loca americana en mi sitio? ¿Y cuál sería el protocolo para descartar loca americana si quiero importar las reinas? Bueno, si uno va a importar reinas, entiendo que el americana. Eso como primera cosa, libre de cualquier enfermedad, porque tranquilamente es un vector la reina. Obviamente pruebas, por ejemplo, determinar esporas por abejas en una reina no podemos hacerlo porque la tenemos que matar, lo cual sería una situación inútil. Entonces, los zánganos sí pueden diseminar las esporas tranquilamente, cualquier miembro de la colmena, y bueno, esto de verificar las condiciones y confiar en el vendedor de las reinas. No sé si me olvido de algo, Oli, que habíamos estado conversando. También habría que decir que no solamente los individuos de la colmena, sino también, por ejemplo, la miel. La miel es una fuente también de diseminación de esporas de loca americana, ¿sí? El material inerte, las pinzas, todo lo que, bueno, ya sabemos, pero bueno, me parecía también importante recalcar. La única diferencia con el zángano es que hay menos proporción respecto del número de obreras, pero que ellos también pueden diseminar la enfermedad sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Y bueno, y ahora me parece que esto nos daba el pie, Nati, como para hablarles de los que ya hablaste el otro día, pero a lo mejor recalcarlo también, que para poder, dice, ¿cuál es el protocolo si llevo reinas a mi lugar cuando no existe loca americana en mi sitio? Bueno, para saber que realmente no existe loca americana en el sitio,
nosotros creemos que lo más importante es poder hacer un monitoreo, un monitoreo de la patología para saber, monitoreo, está bien ahí, y eso nos va a dar una pauta realmente que en el apiario mío no hay ningún tipo de posibilidad de enfermedad, ¿sí? De loquia americana. Ahí hay unas fotitos del monitoreo. Nati, ¿querés contar un poquitito? Sí, el otro día un poco les conté cómo había hecho el trabajo y la licenciatura, y bueno, tomamos una muestra de más o menos 100 abejas nodrizas, o sea, tomamos un cuadro que tenga cría abierta, lo raspamos sobre las abejas y juntamos aproximadamente 100, y en laboratorio se toman 30 y ahí se determinan, se cultivan esos medios de cultivo que ya hablamos, y contamos el número de las colonias, y eso, haciendo un cálculo matemático, en base a las diluciones que hemos hecho, determinamos el número de esporas por abeja o unidades formadoras de colonia por abeja. Eso nos va a dar una idea de si existe, si no existe, y si existe, cuántas esporas están circulando. Como dije también, el monitoreo de varroa es mucho más sencillo, lo puede hacer el mismo apicultor casi en el campo, si tuviera unos pocos elementos. Para hacer este monitoreo se necesita de otra infraestructura y de un conocimiento previo para el cultivo de la bacteria, así que es una cuestión a tener en cuenta, pero no es una herramienta para descartar. Tranquilamente con una preparación y algunas condiciones podrían tener algún centro, algún lugar de referencia que pueda determinar esto. Sobre todo si empieza a haber casos sospechosos, porque insistimos, como siempre es el laboratorio, uno lo que conoce lo puede ver, si no lo conoce puede pasarlo por alto, como el detalle de cómo mirar los cuadros para ver si hay escamas. Si hubiese algún alumno de la Tecnicatura de Chaco y Corrientes, pueden dar cuenta de eso, como les dice las trampitas que miren los cuadros, y cómo después, cuando lo miraron de manera correcta, pudieron empezar a ver todas las escamas dentro de ese cuadro. O sea que lo principal es conocer, y después de esto podemos tomar las decisiones subsiguientes. No sé, me fui por las ramas igual, creo, pero... No, está bien, Nati. ¿Sabés qué me gustaría aclarar a mí? Por ejemplo, vos dijiste 30, tomamos 30 abejas de una colmena grande, sí, es así, y tomamos 10 abejas para hacer el monitoreo de nuestras mini colmenas. Como bien vos dijiste, no es tan sencillo como varroa, sino que para nosotros poder hacer un muestreo tenemos que usar medios de cultivo específicos, y por lo menos la respuesta van a tardar aproximadamente 5 días si es que lo hacemos mediante siembra microbiológica, ¿sí? Y también a lo mejor está bueno recalcar, Natalia, que eso va a depender también, si uno cree que el apiario está sano, no es necesario analizar todas las colonias, sino analizar, habíamos sacado en algún momento el 20%, ¿sí?, de las colmenas de nuestro apiario, analizar como para poder llevarnos un parámetro de cuál es la condición sanitaria respecto de loquia americana de ese apiario, Y también habíamos dicho que en caso de que hubiera algún caso sospechoso de loquia americana, supongamos que esté en nuestro apiario y que nuestra colmena con lo que se cree que tiene loquia americana aquí, ¿sí?, es analizar, por supuesto, revisar todas, en ese caso si hay un caso sospechoso, pero tomar muestra de la colonia esa sospechosa, tomar muestra de las vecinas, ¿sí?, y después el 20% del resto, pero sí tener en cuenta de tomar, por supuesto, la sospechosa, de las vecinas, y el 20% del resto. Creo que no nos olvidamos de nada de decir de esto, Nati. No, creo que no.
Creo Bueno, que está acá lo más también los importante. remitimos a Siempre, un trabajo sí. del laboratorio, en el que Sí, buscamos los umbrales a partir de los cuales se pueden ver signos de la patología. Esto lo mencionó Natalia el otro día, en este trabajo con las condiciones que este trabajo fue hecho campo. también, estuve yo realizando ese trabajo en Italia, 3.000 esporas por abeja permitían tomar como una idea a partir de los cuales comenzaban a notarse los signos de la patología, ¿sí? Eso hay que evaluarlo de acuerdo de la zona. Nosotros hemos encontrado colmenas sanas con 0 unidades formadoras de esporas por abeja, hemos encontrado colmenas aparentemente sanas, con 200 esporas por abeja, y hemos encontrado colmenas enfermas con más de 1.000, y hemos encontrado colmenas enfermas con 16.000, ¿sí? Hemos encontrado de todo, y por eso es importante poder evaluar las condiciones de la zona, y de las características también de los apiarios, por eso es importante que hagamos esa aclaración también, ¿sí? Sí, sí. Bueno, Nati, creemos que con esto más o menos contestamos todas las dudas, Sí, creo que sí. Bueno, ahí quedan nuestros mails para cualquier consulta que quieran seguir haciendo. Gracias por la participación, por tan lindos comentarios, y esperamos que les sea de utilidad esta información. Bueno, muchas gracias, Lizeth, no Nati, sé si... por hacerme participar también de esta charla. Y bueno, aquí estamos a disposición, esperamos no haber generado más dudas todavía de las que ya había. Eso sería Bueno, importante. eso es importante, si Bueno, no, igualmente siempre... habrá una contestación a la recontestación. Perfecto, perfecto. Quedamos a disposición para lo mismo. Bueno, te Bueno, mando un nos beso, despedimos Nati, entonces. nos vemos. Un beso a Nos vemos. todos, y bueno, quedamos a disposición como decíamos. Bueno, Perfecto. Nati, nos vemos. Un Nos abrazo. vemos. Chau, Abrazo, chau. chau, chau.